Damas y caballeros, a continuación tendremos la conferencia magistral del Dr. Josep Roca y Balasc, titulada Asociación Temporal. El Dr. Josep Roca obtuvo de mano de la Universidad de Barcelona el título de licenciado en Filosofía y Letras con especialidad en Psicología en el año de 1973. Su máster en Psicología Clínica le fue otorgado en 1976 por el Hospital Clínico de Barcelona y en 1982 la Universidad Autónoma de Barcelona le hizo doctor en Filosofía y Letras con especialidad en Psicología. Ha obtenido en 2 ocasiones el Premio de Psiquiatría y Psicología Martí y Julián en los años 84 y 86 por sus trabajos sobre el tiempo de reacción y por el desarrollo de un modelo psicológico sobre la percepción. Al tiempo que se desempeñó en el área profesional de la psicología, el profesor Roca realizó su actividad docente en la Universidad de Barcelona, en Girona y Balatera, después de la cual empezaría su trabajo en Psicología del Deporte en el Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña. Allí, en su encuentro con el deporte, empezó a desarrollar sus ideas teóricas sobre la psicología naturalista, ideas que encuentran su evolución en libros como Formas Elementales del Comportamiento, Psicología, un enfoque naturalista y más recientemente, en su versión más acabada, en Psicología, una introducción teórica. Asimismo, estos trabajos han sido el producto de revisiones críticas del conductismo y del interconductismo que se encuentran publicadas en diversos artículos de revistas españolas e internacionales. Cuando le pregunto al profesor Josep Roca cuál es su pasión, él responde: mi pasión es navegar, en sentido metafórico y literal. Con ustedes, Josep Roca. Buenos días. Bien, quiero primero agradecer la invitación a venir a Jalapa. Había estado en el año 80 y nada, volver es siempre algo, en fin, da sentido, ¿no? Agradecería sobre todo porque sé que aunque ha habido influencias de los profesores, los alumnos han sido los que han tomado la iniciativa para que yo viniera aquí. Eso reconforta más, si cabe. Y bien, evidentemente, a todas las personas que lo han hecho posible, empezando por Ricardo, por Emilio. Quiero agradecer también la referencia que ha hecho la doctora Leticia Rodríguez a esta preocupación final en mi trabajo por la relación entre psicología y educación, y para que psicología y educación sean un área de conocimiento en la universidad. Creo que esto es necesario para todos. Y bien, soy una historia como la de Ricardo, pero con más años. Un día empiezas, vas a congresos, conoces gente, quieres hacer algo y empiezas una aventura. La aventura mía no es que esté terminada, pero sí que laboralmente ya no estoy dando clases y por tanto pues os veo a vosotros iniciando un ciclo, y esto es lo que es. La vida son ciclos. Y nada, simplemente comentaros que para mí es emocionante, como podéis ver. El tema del que voy a hablar es la asociación temporal, que me han pedido varias veces el título como si no se lo creyeran. ¿De qué va a hablar? Y en parte lo puse para darles un primer mensaje en mi conferencia, que es: nosotros tratamos con las palabras. Y este es un tema difícil, entre otras cosas porque todo el mundo habla y porque en psicología las palabras se utilizan en muchos sentidos. Y creo que no debe preocupar mucho en esto, porque tiene fácil solución. Lo que hay que hacer es definir qué entiendes tú por la palabra que usas. Y sobre todo en ciencia, decir qué fenómenos incluyes en la palabra que usas. Si haces esto no es un mayor problema. El problema sigue siendo lo que estudias y tal, ¿no? La palabra asociación
a mí se me ocurrió, claro, es cuando vean asociación temporal pensarán que esto es un agrupamiento de socios para un tiempo caduco, ¿no? Y no. De hecho, la palabra asociación viene de eso, de agrupación de socios, y es un poco sociológica. Aunque todos hemos leído de que la palabra asociación es una de las que define desde el principio, sobre todo los filósofos empiristas, lo que es lo mental, ¿no? Entonces, bien, no importa. Lo importante es decir cómo la definiría yo. Y yo lo diré varias veces. La defino como relación ontogenética entre reacciones orgánicas. Si lo defines así, dices, va, bueno, pues ya sé qué quiere decir esto. Y tiene una cosa muy buena la palabra asociación, por eso yo le tengo un cierto aprecio intelectual, porque admite adjetivos que son útiles para la teoría psicológica. Y uno de los adjetivos que admite es temporal. O sea, puede existir una asociación temporal, si lo defino así, la asociación. Todo el mundo piensa en la asociación de ideas, asociación de estímulo-respuesta, pero tal como la he definido puede existir el concepto de asociación temporal, que de esto es lo que quiero hablar. Aparte de esto, en esta primera diapositiva tenéis la referencia, y esto es un poco de publicidad, pero es de una institución que no tiene ningún tipo de economía, es una institución virtual además, que es el Liceu Psicològic. Ahí podéis encontrarse, que muchos ya habéis entrado, podéis encontrar mis trabajos de autores del Liceu, que son personas que han escrito algo en la línea que, diríamos, se inició a partir del modelo teórico de campo de Cantor, de Emilio, etcétera, ¿no? O sea, aquí lo podéis encontrar. Decir, lo he hecho, no voy a extenderme mucho en esto, que las cosas cuando uno las explica no son como pasaron cuando las empezó, por supuesto, es lógico, ¿no? Y siempre empiezo diciendo que yo era un conductista que de alguna forma me interesaban los temas de la psicología y tal, pero sobre todo me interesaba a llevar esto a la práctica. Más que nada porque fui a trabajar al Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña y allí pues encontré un aparato de medida de tiempo-reacción que había comprado un médico porque lo había encontrado en un almacén de Madrid, de la Secretaría General del Deporte. Entonces, allí apareció un aparato, un Bettendorf para la medida de tiempo-reacción, y yo pensé que, caray, que tenía argumentos, porque llegaba de un congreso en Uppsala, gran ciudad, si podéis ir a Suecia, en la Universidad de Uppsala, y venía animadísimo para modificar la conducta de los deportistas, concretamente para hacerles más veloces, porque ya, como sabéis, este lema de la actividad deportiva, el Citius Altius Fortis, Citius es más veloz. Ser más veloz me pareció un objetivo. Entonces, vamos a ver cómo modificamos el tiempo de reacción. Sí, como lo he explicado tantas veces y lo he hecho estos días en el curso anterior, pues no me voy a extender, pero este fue mi primer objetivo, modificación de conducta. Hice una serie de trabajos en esta línea y tuve una serie de experiencias. Ya empecé a publicar con la fuerza de aportar algo ya en inglés. Mis primeros trabajos, si no el primero, casi el segundo fue en inglés, para llegar a... Y la verdad es que este trabajo, más que llevar a unos resultados que los llevó, o sea, desde aquel tiempo yo estoy diciendo que el tiempo de reacción es modificable y es modificable psicológicamente, o sea, esta es la forma de modificar el tiempo de reacción, ¿verdad?, a partir de la anticipación. Y lo que sí me conllevó es el interesarme por temas teóricos cuando yo lo que tenía era un proyecto muy aplicado. Y me diréis, ¿y esto por qué? Había estudiado filosofía, sí, me interesaba, pero sobre todo fue por un tema práctico. Yo era el primer profesor de psicología de la actividad física y el deporte en un instituto que se acababa de formar.
y yo tenía que crear un programa de psicología de la actividad física y del deporte ex nihilo, es decir, de la nada. No de la nada, pero lo que había eran cosas que no me parecían interesantes o que yo no creía que fueran relevantes o que no eran las cosas. Tanto es así que en los primeros años en la asignatura de psicología de la actividad física y el deporte los alumnos hacían todos condicionamiento operante. Y hacían prácticas con las Wister, que las vi el otro día, ¿verdad? Y teníamos el Michael, siempre lo cito, porque el Michael en parte lo utilizamos como manual de prácticas porque al final la rata tiraba una pelota a la canasta. Y entonces esto era. Lo que pasó es que a partir de esa experiencia de investigación empecé a poner contenidos que me parecían interesantes y que a los alumnos les interesaban porque, claro, tocaban directamente aspectos de su, diríamos, ámbito, como es la velocidad de reacción, como es la percepción del movimiento, como es la motricidad, etcétera. Y claro, fui cambiando el programa y cada vez fue menos conductual, pero en parte también por lo que estaba pasando en los trabajos que hacía, ¿no? O sea, sí, fue una evolución. Quizá aquí también daros un consejo, ya que sois los alumnos los que tomáis iniciativa. Dejaros llevar, o como decía aquel poeta chino, sed agua. En el sentido de que uno no tiene que poner resistencias a estos encuentros, a estas ideas que te aparecen de golpe, no de la nada, sino porque es que lo que estás haciendo te ha llevado a esta idea. Y dejad que la idea, al menos para mí, ha sido la experiencia más gratificante desarrollar un saber que parte de un interés, pero que luego se desvía y se va a otro. Ser agua es esta metáfora muy bonita. Entonces, como decía, pues trabajé inicialmente con el Bettendorf, con trabajos para modificar el tiempo de reacción. Me surgió el tema clave que he comentado en el curso anterior, pero que es fácil de entender en una sola frase, y es, resultó que yo no podía modificar el tiempo de reacción con refuerzo y aplicando el esquema de la triple relación de contingencia. No lo modifiqué ni con mucho dinero. O sea que, por más que pusiera dinero y tenía voluntarios a mansalva, no bajaban de un tiempo que, si como el visual es en 20 centésimas de segundo una reacción estándar, o sea, esto es lo habitual, pues bajaban a 16 por la motivación que le ponían, pero de 16 no bajaban. Entonces, claro, a la pregunta, ¿se puede modificar el tiempo de reacción? La gente contestaría a partir de esto un poco, pero no mucho, porque entonces la gente empieza a decir, no, que cada cual tiene el suyo, y entonces esto es innato, o esto es instintivo, o esto es neurológico, o esto es fisiológico, o lo que sea. Y hay gente rápida, hay ordenadores que procesan rápido, ordenadores que van despacio, los humanos somos igual, y todo un discurso que es nefasto, ¿no? Pero, porque la cosa es muy simple. Si tú le haces al sujeto la medida del tiempo de reacción solamente estableciendo una constancia que él se puede dar cuenta, y es que el tiempo que pasa entre el señal de alerta, que se procede siempre así, y el estímulo que tú dices que tiene que reaccionar es regular, es constante, en pocos ensayos te hace un 0 y se modifica el tiempo de reacción. Me diréis, pero esto es trampa. No, porque la realidad es que los contrarios, los jueces, los automatismos son constantes. Si son constantes, entonces lo que hay que hacer es enseñar a la gente a captar las constancias. Y este fue el tema, que la modificación del tiempo de reacción se hacía por un tipo de orientación que no era por lo que venía después, que era el refuerzo, sino porque el sujeto miraba cosas que antes no había mirado, por decirlo así de forma gráfica. Tenías que enseñar a mirar. Y este fue el tema, ¿no? Con este tema a lo que llegué es que una cosa es la reacción orgánica y el tiempo de reacción, la latencia, que es otra palabra sinónima de tiempo de reacción, y otra cosa es la anticipación y la orientación temporal, que ya no tiene incluso el matiz de rápida. La orientación temporal tiene que ser ajustada, pero no rápida. Entonces, enseñar a ajustar en el tiempo no es enseñar a ser veloz, es otra cosa, pero que es lo que además, digamos, soluciona el tema que todo, y a mí me había planteado, es decir, ¿cómo hago que la gente sea más rápida? Pues enseñando a anticipar.
¿O es que no se puede? Pues no se puede. Pero casi siempre se puede. Solo en la medida del tiempo de reacción estándar no se puede. ¿Por qué? Porque ya se diseñó para que no se pudiera. Los intervalos son variables y el sujeto nunca anticipa, a no ser por casualidad. O porque aprende algo. Y lo que se aprende siempre es porque este aparato no lo manipula, no está programado aleatoriamente, sino que hay un examinador. Cuando hay un examinador, estudian al examinador sin querer, porque además no es consciente. Ven tu ritmo en la entonación de la palabra. ¿Listos? ¡Pum! Si digo ¿listos? Va más rápido. Entonces, es esto lo que pasa, ¿no? Bien, esto además me llevó a algo que para mí fue muy bueno para la docencia. Insisto mucho en esto, porque yo no pretendía hacer un modelo teórico, sino organizar bien mis contenidos de psicología. Porque yo era profesor y me lo tomé en serio ser profesor. De hecho, ser profesor es fantástico. En el sentido de que es una experiencia que, en fin, que vale la pena disfrutarla, ¿no? Entonces, el tema fue que pude y empecé a tener conceptos que me permitían decir, oye, que esto que explicas no es psicología. Y es lo que yo veía que muchos profesores de psicología hacían, que es que hablaban de cosas y de factores y de reacciones y de factores de las reacciones que no eran psicológicas, sino que era un tema fisiológico, neurofisiológico o fisiología sensorial. Entonces, claro, el tener un concepto como es reacción-anticipación, que te dice, oye, que una cosa es la biología y otra cosa es la psicología, esto me fue muy bien para decir, oye, ¿yo qué voy a explicar? Lo de los biólogos, no, tengo que explicar. Y tuve la gran suerte de que en aquel momento nos pusimos, porque un entrenador que se interesó mucho en el tema, 2 o 3 entrenadores, no uno, y empezamos a hacer algunos trabajos para modificar la salida en el atletismo, que sabéis que en el atletismo la salida es bastante importante, no es definitiva, pero es bastante importante, sobre todo en 100 metros de 110 vallas. Y entonces empezamos a entrenar a gente a salir. Y me lo admitieron rápido. Los psicólogos creamos muchas reticencias siempre, porque nos relacionan con la insania. Hubo un jugador famoso en el Barça que decía, yo no voy al psicólogo porque no estoy loco. Y claro, esto es fatal porque no estamos para eso. Sí que estamos, pero para otras cosas y son mucho más básicas de enseñanza, de educación, de entrenamiento. Y bien, la cuestión fue que ahí esto fue muy bien aceptado, todo este tipo de trabajo, por los otros profesores. Y además veían que tú hacías un tipo de aportación que no era nada espiritística, ni nada de pasar test, que esto que les pase es un test no gusta. Total, que cambió, como os decía, el enfoque de... Entonces llegué a uno de los conceptos que para mí ha sido más interesante y que no me habían explicado en la facultad, que esto es otra cosa. Ya lo veréis, cuando uno empieza en un ámbito, o al menos a mí esta experiencia fue definitiva, y dice, oye, ¿y a mí por qué no me han hablado de las constancias perceptivas? Porque esto veo que es un gran tema. Pues bien, esto pasa. En un ámbito laboral te hablan de algo, o tú llegas a un concepto, la anticipación de la cual casi en ningún programa aparecía nada. Y tú tienes que en esto organizar un saber y ver cómo la psicología lo tiene tratado. Total, que yo empecé a estudiar percepción. Ahí fue, y lo comentábamos con Telmo, él también conocía a Irving Rock, uno de los grandes, a Gibson, varios autores, otros no tan conocidos, pero con manuales muy buenos, empecé a estudiar percepción. Y ahí empezó el tema. El concepto clave en percepción es lo que tenéis aquí, como reacción sensorial, o sea, me invito a disculpar, ahora me estoy yo. El diferenciar entre reacción sensorial y percepción, o sea, en sensación y percepción. Aunque las palabras en el lenguaje ordinario se utilizan de forma, diríamos, sinónima, no lo son, al menos si queremos progresar en el saber. Una cosa es reaccionar a algo, otra cosa es anticiparse a algo. La percepción es anticipación. La sensación es reacción. Podríamos hablar mucho de esto, pero espero que incluso con... Entonces, dentro de la percepción, un primer concepto clave es la constancia perceptiva, que es una relación, tal como dice la palabra, constante, consistente entre estímulos. Y el tema de las constancias perceptivas llega a una serie de conceptos que la concretan, que son constancia de la forma, constancia del color, constancia de la textura, constancia del peso, constancia del gusto, constancia del olor, y todas cruzadas construyen un universo que lo
lo realizamos nosotros esta construcción desde la infancia y que pensamos después que todo esto lo tenemos de automático y no. El aprender el peso de una pelota es importante para anticipar mi respuesta de fuerza para cuando vaya a jugar con ella. Y eso el primer día que tomas la pelota no lo tienes. Entonces, para el deporte es importantísimo las constancias, saber las distancias, el que cubre la portería. Constancia espacial también. Entonces, el establecimiento de constancias, que es un concepto simple, es, en términos de porcentaje, un gran porcentaje, sin tener que especificar cuándo, pero un gran porcentaje de nuestra primera infancia y establecer constancias. Y son ilimitadas, porque según el tipo, constancias químicas, la gente, constancias químicas, sí, claro. ¿Cómo identificas, verdad, un producto si no es con el gusto? A veces en la comida es que solamente porque ha cambiado el color y tal, ¿no? Entonces, está lleno todo nuestro mundo del concepto de constancia. Y una de las constancias que no figura casi nunca, por razones varias, es la constancia temporal. Porque, claro, en los manuales de psicología, estas son las cosas que me encontré y ahí empezó la teoría también. Es decir, lo primero siempre, percepción visual. Después, percepción auditiva. Vale, por orden, ¿no? Después de estas ya puede, pero no, seguro. Percepción, diríamos, propioceptiva, que esta ya es más culta. Si miráis los sentidos de Aristóteles, desde siempre decimos 5, pero hay muchos más. No está el propioceptivo. Ni está el vestibular. Lo que a veces se le llama el sentido kinestésico, que esto no existe. O si existe es una abstracción. Todos los sentidos pueden ser kinestésicos, hasta el olfato. ¿Habéis visto nunca un perro siguiendo una cosa en movimiento? Lo hacen con olfato. Al menos yo tenía uno que lo hacía. Cuando pierden la vista, entonces el olfato... No es por nada. Se llamaba Watson, por cierto. El Watson seguía a los conejos cuando ya era muy mayor por el olfato. Se pegaba unos trompazos, pero él seguía con el olfato. Bien, lo que quiere decir es que no existe el sentido kinestésico. ¿Ves? Aquí es un tema crítico ya que aparece como algo natural. ¿Y cómo que hablan del sistema kinestésico? Si todos los sentidos son kinestésicos. La visión es kinestésica, la audición también. Tú según el oído puedes saber si una cosa está corriendo o no, porque ya sabes que kinestésico es sensible al kines, al movimiento, que de ahí viene la palabra, ¿no? Entonces, el tema de la constancia temporal no estaba, estaban estos y cuando decía, y me acuerdo un manual que hablaba, al final de todo aparecía percepción del tiempo. Y decía, el percepción del tiempo es un problema porque no hay un órgano para ello. Y claro, esto a mí me interesó porque me parecía que la constancia temporal de la que os voy a hablar hoy era tan natural como las otras constancias, pero en una dimensión que no era realmente lo habitual y no tenía un órgano, porque ellos decían que lo espacio se capta por el ojo y tal, ¿no? Entonces, todo esto fue lo que me fue encontrando y de alguna forma, como tenéis aquí, pues propuse, o la idea de parámetros se me hizo necesaria porque igual que yo puedo tener una constancia en el espacio o en el modo de estimulación o entre estimulaciones, yo puedo tener una constancia en el parámetro tiempo, que a esta le llamaré constancia temporal, que es la que encajaba con el concepto de anticipación que teníamos aquí, ¿no? Y desde entonces siempre empecé a hablar con el tema diríamos, de paramétrico, que además era un concepto que aparecía en los escritos de Ribes y López de teoría de la conducta, el concepto de una teoría de campo y paramétrica. El concepto después alguien me dijo, oye, ¿qué parámetro exactamente? Bueno, yo he utilizado siempre parámetro como en el sentido de dimensión. Y creo que eso es sinónimo correcto, ¿no? La dimensión temporal, la temporomodal y la modal, ¿no? La otra cosa que me pasó en esta época, interesado en el tema de la constancia temporal, disculpad. Es que he cambiado esta mañana algunas transparencias. Y esto entonces lo pagas porque... Bueno, pues voy a hablar de... Luego supongo se saldrá. Esta es una gráfica que pensaba, podrías hacer la conferencia solamente con estas dos cosas de aquí. Y voy a estar un rato, pero no toda la conferencia.
Estos son dos registros que están en el libro de formas elementales de comportamiento, que he hecho una foto, ya se ve el flash por aquí, ¿verdad? Y le hice una foto porque luego ya perdí los registros, los debo tener por algún sitio, pero me es más cómodo ir al libro y fotografiarlos, ¿no? Pero estos son registros de un polígrafo. Una de las cosas que empecé a hacer cuando el aparato de Bettendorf no me servía, porque como presentaba los estímulos aleatoriamente no me permitía estudiar la anticipación, lo que utilicé es un aparato que alguien había comprado, que esto pasa así en los estados muy centralizados, ¿no? El Estado compra aparatos y dice, ¿pero qué lo compraron? No sé, pues alguien que lo utilice, pues y alguien dice, un polígrafo, pues lo voy a utilizar, ¿no? Entonces, tenía este polígrafo allí en el centro y estudié el tiempo de reacción y la anticipación mediante un polígrafo, en lugar de un aparato. Y en ¿cómo lo hacía este? Este polígrafo lo que permitía era hacer correr, que es lo más importante y no aparece en la página, evidentemente, correr el papel a 100 milésimas, a 100 milímetros por segundo, con lo cual cada milímetro era una centésima. O sea que yo podía medir el tiempo de reacción en centésimas, que es lo habitual. No porque lo hagas en milésimas tienes más información. Normalmente tienes más problemas. Siempre es con centésimas. La centésima es muy buena, 100 veces 1, o sea, el medio, fantástico, ¿no? Eso sí, corría mucho, gastaba mucho papel, luego se rompía, porque claro, a esta velocidad el papel salía como un churro, ¿no? Y al sujeto, esto no se lee, no lo leo yo, aquí pone SUP, el concepto de SUP siempre es estímulo elicitador. Estímulo excitador. No, pero ahí también tengo. Aquí está SUP y aquí está, SUPX, que es el estímulo elicitador, y SUP, que es el elicitador es este y es el señal de alerta. Bueno, no es relevante. Lo importante es que hay siempre, para medir el tiempo de reacción, tiene que haber un estímulo de alerta, e incluso en el procedimiento estándar. Aquí, además, es necesario para la constancia. Y aquí lo que pone es anteperíodo variable. Este es el nombre que yo encontré en la literatura. Tienes que meterte en la literatura, for period en inglés, que es el intervalo que pasa entre el estímulo de alerta y el estímulo al cual tú tienes que reaccionar. Y por definición, que no se ve aquí, este anteperíodo tiene que ser siempre variable. ¿Qué grado de variabilidad? ¿Qué oscilación? Depende del experimentador. Y esto es un gran hándicap, porque es una variable fundamental para variar la reacción. Normalmente yo trabajaba siempre entre 2 y 5 segundos. Pero se puede trabajar entre 0 y 2, o 0 no, porque no da tiempo, normalmente es más medio segundo, pero siempre es a partir de 2, o es lo más habitual, y entonces el periodo. Entonces, lo que sí se hace es presentar los estímulos diríamos, aleatoriamente los intervalos. Puede salir a 3 segundos, a 7, a 4, a 2, ¿me explico? Y por tanto el sujeto no puede anticipar porque oscila el intervalo. Entonces, aquí tenéis vosotros el tiempo de reacción, que se mide desde el inicio del estímulo, que tenéis este diente aquí, al inicio. Él contestaba en lugar de en uno de los botones del polígrafo que movía la aguja, y yo tenía, y aquí podéis calcular, veis que pasarían unos 20 y pico, depende también del tipo de formato, oscila, pero sobre unas 20 centésimas de segundo el sujeto reacciona. Esto es medida de tiempo de reacción. Lo más interesante aquí es que, además, tomé un registro miográfico del brazo en los músculos que teóricamente empezaban a hacer la fuerza para que el sujeto diera la respuesta aquí, ¿la ves? Y lo más interesante es que, esto es muy interesante, fijaos que esto es mucho más corto. La reacción muscular es mucho más corta. O sea, ha empezado mucho antes, estamos hablando de 20 centésimas. Bueno, de hecho, creo que son 20, o serían 15 y pico, y la que cierra el circuito casi 30. O sea, no lo he contado, ahora no es el caso. Pero lo que está claro es que ni la reacción muscular ni el cerrar el circuito del aparato es anterior al estímulo, es posterior. No, me siento. Es que ir con este aparato. Y es eso, la reacción siempre es la persona.
no da la respuesta antes del estímulo porque no puede, porque no le doy yo la posibilidad que te da la vida en general, os decía, de anticipar, y está sujeto a la aleatoriedad además del intervalo anterior. Su respuesta empieza siempre después del estímulo al que tú le pides que conteste, a no ser por casualidad que lo acierte, puede probarlo, pero en la media le saldrá, y es porque hace un juego distinto. Uno de los problemas cuando haces investigación con humanos es que ellos quieren investigar cosas que a ti no te interesa que investiguen. Entonces, los hay que empiezan a hacer cosas que oye, tú, yo no te pedía que hicieras esto. Y dices, no, es que yo quería anticiparme. Pues no, pero yo te pedía que no. Entonces, aquí hay lo mismo, pero veréis, ya no hace falta, ya salta a la vista, que primero, lo que pongo ahí abajo es anteperíodo constante. Antes de tener el Spectrum, que fue mi primer ordenador para la investigación, tenía el polígrafo. ¿Y cómo hacía yo la constancia? La tenía que programar con un timing que tenía el polígrafo, ¿verdad? Que iba, ¿verdad? Se iba repitiendo. Exactamente cómo yo conseguía estos dientes aquí, ahora ya no me acuerdo casi, pero eran constantes. Y fijaos entonces lo que sucede, que el sujeto empieza la respuesta ahí. Está mucho antes, ya empieza, y no es rápida. Fijaos el salto que le pega el registro mimeográfico y el salto que hay aquí. Es una respuesta suave, tranquila. Plan. Y te lo caza. ¿Te has fijado aquí? ¿Veis esto? 0. Es tan simple que podemos poner un intervalo constante. Y luego la cuestión siguiente es, ¿pero hay constancias? Y la respuesta, te das cuenta con el tiempo que sí. Y lo afirmo no porque yo haya visto cosas subjetivas. No, es que hicimos un trabajo, por ejemplo, con Sergi Santigosa, que era un entrenador y gran bailador. Se ha ganado la vida bailando. Sí. Y Sergi se dedicó a estudiar la regularidad de los jueces en las salidas de atletismo. Hizo un estudio impecable y demostraba que eran súper regulares. Y unos más que otros. Con lo cual, sabiendo esto, tú podías intentar jugar mejor. Porque, claro, se juega mucho con el juez. Entonces, los jueces, otra cosa que se plantea es, pero esta regularidad es total, sí, y hay regularidades que no sean totales, claro. Tú puedes crear un intervalo regular, pero que oscile más o menos 1 centésima. Oye, esto ya es variabilidad. Verás que esto afecta poco, pero si afecta 10 centésimas, esto ya no va a ser el mismo tiempo, el mismo ajuste. ¿Verdad? Con lo cual ya sale ahí uno de los factores de campo. Asoma a la cabeza el factor de campo, ¿no? Pero, ¿por qué he dicho hoy que podría estar un rato hablando sobre estas dos transparencias y aunque no haga todas las demás? Por una cuestión. Y es, aquí hay reacción, allí hay anticipación. ¿Hace falta un mecanismo para reaccionar? ¿Hace falta un mecanismo para anticipar? Porque, claro, yo lo que me encontré es que para explicar aquello había un reloj biológico y para explicar esto no había nada. El modelo de campo lo que me dijo es, oye, lo que está pasando es que los elementos participantes en la relación se presentan de otra forma tal que este sujeto, en lugar de reaccionar, anticipa, pero no me hace falta para nada el reloj biológico. O el cronómetro, para los más. Total, que llevo ya 30 y pico años viendo con vergüenza el uso, vergüenza académica, el uso del reloj biológico como explicación de aquello, incluso de eso, pero dice, no, esto es una reacción, ¿verdad? Claro, el tema está que para explicar lo psicológico hay que explicarlo como una estructura relacional distinta a la otra que incluye los mismos elementos, porque hay el estímulo, ¿verdad? Hay la reacción, diríamos, del músculo y hay la respuesta que cierra el circuito y no tienes por qué ponerle allí un mecanismo
¿qué no pones aquí? Por eso, de hecho, yo podría terminar aquí la conferencia. Ya no digo nada más, ¿no? Pero no, voy a seguir porque, claro, no diría que me han pagado para esto, pero sí. A ver. Claro, otra cosa que me interesó fue, oye, el tema del ritmo. Dice, no, es que los negros tienen ritmo, los blancos no tenemos ritmo. Y dice, oye, ¿quieres decir que esto es decir? Total, que el ritmo se planteaba como un concepto en el cuerpo, que alguien tiene una especie de disposición y otros no tienen. Claro, detrás del concepto de anticipación te viene necesariamente el concepto de ritmo, porque el ritmo no es nada más que anticipación consecutiva. Es poner el intervalo en lugar de discreto, continuo. Tú pones un intervalo fijo, continuo, y tienes un seguimiento del ritmo que no es nada más, y digo no es nada más, hay muchas cosas, pero quiere decir que básicamente es anticipación consecutiva a un intervalo. Y por tanto la psicología podía explicar lo que es el ritmo. Ojo, este es un gran tema, ¿eh? El concepto de ritmo es relevantísimo en nuestra cultura y en el deporte, sobre todo para los deportes rítmicos, hay muchos, pero todos hay ritmo. Pero la natación sincronizada, la gimnasia rítmica, todo este tema, y tiene aplicación. Por ejemplo, en el INEF había cuando había dinero en el INEF, que ahora no hay tanto, tenían una pianista exclusiva que era del Azerbaiyán para las alumnas que hacían gimnasia rítmica, porque había un equipo de gimnasia rítmica. Pero una pianista, muy bien, una pianista puede ajustarse a lo que hacen, pero puede no ser regular. Finalmente trabajaban más en un cassette que con la pianista, para la regularidad precisamente. Bien, entonces, fijaos aquí lo que tenéis, registro de estímulos. No, hombre, he apretado lo incorrecto. Registro de estímulos. O sea, aquí lo que tenéis en la parte inferior, disculpad, pero es que es un papel de polígrafo de color verde y ha salido así de... Registro de los estímulos. Aquí tenéis, yo había programado que saliese Sí, había un timer que tú le ponías programar, ¿verdad? Y te salía pues el intervalo que tú le decías. Aquí tenéis el intervalo que yo había programado. En el registro superior tenéis registro de la respuesta, que era el botón que apretaba el sujeto para hacerlo coincidir. Fijaos que anticipaba mucho. Aquí hay un tema también de nomenclatura, que una cosa es la anticipación, la otra cosa es responder con antelación. Nosotros normalmente, cuando hablamos de anticipación, quiere decir que el sujeto ajusta el inicio de su respuesta al inicio del estímulo. Esto es en propiedad la anticipación. Pero aquí hay un poco de anticipación. ¿Esto es bueno o malo? Es que para el rendimiento deportivo es malo. ¿Por qué? Porque la coordinación entre personas depende de que todas sepan anticipar y anticipen todas bien. Y para que anticipen todos bien hay esos factores de campo. El primero es la regularidad. Si no hay regularidad, no van a coordinar bien. Y luego veis que también en la parte superior, y seguía haciendo, porque siempre, durante mucho tiempo, hacía el registro miográfico, entre otras razones, porque había una discusión sobre cómo se mide el tiempo de reacción. El tiempo de reacción, teóricamente, no puede admitir movimiento. Tiene que ser reacción. Algunos querían medir el tiempo de reacción a nivel cerebral cuando el impulso llega. Y hay una discusión de dónde empieza y acaba el tiempo de reacción. Yo, para hacer algo más que apretar un botón, fijaos en todo caso que siempre la respuesta miográfica aparece antes de la respuesta, diríamos, de cierre del circuito. Y aquí tenéis el seguimiento de un ritmo. Este es un test fantástico. Desde entonces se hizo una tesis para medir el ritmo con este sistema. Porque el ritmo, yo me encontré que lo medían a partir de Mira y López y de la psicomotricidad con este test que debéis conocer los más antiguos, que te decían, te tapaban y decían, repita. Y si el sujeto repetía bien, positivo, y contaban, se había hecho 21 estructuras, las últimas eran muy complejas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? O más puntos y tal, ¿no? Y luego había el tempo espontáneo, que esto es muy bueno, que es simplemente pedirle al sujeto. Y dices, ¿y cómo lo medían? A ojo. Bien, no, este tiene ritmo y este no tiene. Normalmente era la profesora de gimnasia rítmica que decía, no, dejádmelos a mí, que yo quiero tener alumnas buenas para mi asignatura, les voy a hacer una prueba de ritmo, y hacía esta, ¿no? O similar.
Con el polígrafo se nos ocurrió que presentábamos un ritmo y mirábamos el ajuste y podíamos cuantificar el ajuste que tenía cada sujeto, y cuando era el tempo espontáneo, que es el más interesante, calculaba igualmente su ritmo a partir del ajuste a su propio ritmo. Hicimos una tesis sobre esto y se ha hecho algún trabajo más. Sí, ahí está. En este tema de la anticipación, de la constancia, yo había estudiado en el hospital clínico, como refería Carlos Mario, y Pablo era muy importante. En la facultad de medicina era bueno porque ahí había pavlovianos. O sea, sabéis que había skinnerianos y pavlovianos, ¿eh? Y ahí había pavlovianos, y no me hagáis decir por qué. Yo había leído algo de Pavlos, pero no sé por qué. Claro, en fin, tenía la colección de libros que quizá otros conocen de Fontanella, que traducían libros de Skinner y de Pablo sobre todo, que dirigía Ramón Vallés, y por como formación algo había leído. Y conocía el condicionamiento temporal pavloviano, que nunca ha tenido mucho valor teórico, y para mí eso es lo que quiero destacar hoy, es precisamente su valor teórico, el condicionamiento temporal, ¿no? Pablo presentaba la comida cada 30 minutos. Sabéis que este fue el procedimiento simple. Y después de unos cuantos intervalos, como pasa en la gráfica anterior, pero más largo porque eran 30 minutos, el animal un minuto antes empezaba a salivar, y por tanto anticipaba la comida, claramente, ¿no? Al principio la reacción de salivación ante las primeras presentaciones era la de reaccionar al estímulo, pero a partir de X, que puede variar o puede, el sujeto, como os pongo aquí, anticipaba. Y finalmente se paraba ya el experimento cuando el sujeto sistemáticamente empezaba a salivar un minuto antes aproximadamente. Se hicieron intervalos de 30, pero también los hubo de 15, y esta es la idea. Claro, desde un punto de vista teórico, lo dije en el curso, los que asististeis al curso, disculpadme, pero para mí estaba muy claro, el modelo de campo me invitaba a decir, oye, que la estructura del condicionamiento temporal y la constancia temporal es la misma. Y, por tanto, las variaciones son solamente o morfológicas o de finalidad. En el condicionamiento temporal, el sujeto, diríamos, se hace el condicionamiento para alimentarse. Por tanto, esto es para mantenimiento de la vida, de ahí la finalidad es biológica. Y, en cambio, en la constancia temporal, lo que hay es un sujeto para orientarse respecto de los estímulos físicos sin que ello tenga adaptación a lo biológico, no le sirve para nada. No sé que luego se ligue esto con el comer, que esto es secundario, lo hemos hablado con Ricardo. Esto es otra cosa, pero de entrada lo que está claro es que el condicionamiento temporal es un concepto que se ha utilizado sobre todo como adaptación biológica y la constancia temporal como adaptación física. Y solamente para el deporte, para conducir, para todo esto que es necesario tener adaptación física y no para alimentarse, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, esta idea, vamos a ver si ya lo digo aquí, porque si no miro. Exacto. Constancia y condicionamiento temporal. Hay una igualdad funcional entre las situaciones de constancia y condicionamiento temporal. Creo que es claro y no voy a insistir mucho en esto. Varían las morfologías reactivas, también la finalidad ajustativa. En un caso es biológica, en otro es física, pero la estructura funcional es la misma. Elementos reactivos en relación de consistencia temporal que permiten la anticipación. Lo mismo. Claro, decir que una cosa es lo mismo quiere decir que tengo una forma de decir que es igual funcionalmente que otra. Y para la construcción de una taxonomía funcional me parece muy necesario tener conceptos que te incluyan fenómenos distintos por prácticas experimentales distintas, por morfologías distintas y por revistas de publicación distintas. Tanta revista, tanta especialidad, lo que hace es que no hay gente que trabaje en la unión, porque se pasa lo mismo. No, es que yo trabajo en esto. Yo, no. En todo caso, este trabajo que hice yo era un trabajo necesario. El decir que hay unos conceptos que unen prácticas científicas, conceptos científicos que aparecen como diversos. Si queremos poner orden, esto es necesario.
Total, que hice este dibujito, que lo he presentado, disculpad nuevamente, no disculpad, simplemente lo tengo que repetir. Ahí tenéis la clave del tema, ¿no? Desde un punto de vista gráfico. Fijaos que cuando yo mido ritmo o condicionamiento temporal, que no lo llamaré ritmo, pero es ritmo, primero está el estímulo y al cabo de un tiempo la respuesta. Es típicamente la latencia, y la latencia varía, ya como había hecho las leyes de Ebbinghaus y tal, no de Ebbinghaus, del que... bueno, no, está bien. Soy premio Nobel. Bueno, la ley de la intensidad, conforme aumenta la intensidad del estímulo, disminuye la... Esta es una variable típica, ¿no? No era otro. Era un fisiólogo, creo. Bueno, total, que te encontrabas con la función y las leyes de la función que yo representé luego así de una forma más, en fin, geométrica, estímulo-respuesta. Y lo que está claro entonces nuevamente es que el estímulo-respuesta no son conceptos para la psicología. El concepto para la psicología debe ser otro. Si tú le dices asociación, bien, yo no me he casado con mi mujer, pero con los conceptos no. Si alguien dice, oye, tienes que separarte, me separo, pero... donde E es la reacción. El elemento del campo psicológico es la reacción orgánica, y por eso la definición. Y otra cosa, si yo explico la reacción de una forma, no puedo explicar con esta forma otra cosa que no es reacción. La necesidad de construir una teoría propia de lo psicológico parte de ahí. ¿Verdad? Entonces, como era tiempo, lo puse en horizontal diciendo, bueno, esto es la constancia entre dos reacciones sensoriales, y el principio es muy claro. Siempre que haya una constancia de temporal entre dos reacciones, el sujeto podrá ajustar su respuesta en el tiempo de forma distinta cuando no haya constancia. Por tanto, si el tema, diríamos, es modificar el tiempo de reacción, pues tienes que establecer o que él vea la constancia. Lo que me encontré, y yo quizá a partir de este momento voy a ir más al condicionamiento temporal, que es donde la conferencia tiene su objetivo mayor, pero lo que me encontré respecto del condicionamiento temporal fue que Skinner no lo veía claro. Y esto fue una cosa, porque con Skinner no tienes discrepancias, más que nada que yo veía que lo que había estudiado y lo que había hecho en condicionamiento operante no me servía demasiado para lo que a mí me estaba interesando en aquel momento. Pero una de las cosas sorprendentes de Skinner que decía que el condicionamiento temporal no existía y que él sospechaba que había el cuidador por allí que era el que provocaba realmente que el animal salivara. Y el texto está claro, no es un invento. Y en el libro Teoría, lo cito en todos los libros. Skinner no admitía que pudiese haber un condicionamiento sin el estímulo condicionado. Y sí, el condicionamiento temporal, no hay estímulo condicionado. Entonces salían unos y decían, yo me lo leía y pensaba, pero oye, estos alucinan. El estímulo condicionado es el tiempo. Oiga, perdone, estímulo es algo que provoca una respuesta. ¿Y el tiempo? Y luego en los manuales clásicos sobre percepción decía que había un órgano sensorial interno inventado, que era el reloj interno, que es el que calculaba. Y entonces tú te anticipabas, ¿verdad? O dabas la respuesta de salivación y tal. Tal como tenéis aquí, creo que esto se puede deducir, podíamos hablar más, podíamos discutir incluso. Todos muestran en general un concepto creativo de causa que el modelo de campo, si alguna cosa tiene, como ya han destacado varios, o lo he oído estos días, pues estamos de acuerdo en esto muchos, es que el concepto creativo de causa, diciendo que hay algo que provoca algo, no, esto no, en el modelo de campo, esto era la psicología interpuntual a nivel funcional, lo importante. No hay nada que cree nada. Hay relaciones que varían en cualidad. Y tú lo que tienes que ver es qué relación existe en determinada situación o en la naturaleza, cuáles son las relaciones y cómo las vas definiendo estas, diríamos, esas diferencias cualitativas en las cosas que pasan. Pero no hay mecanismos, no hay estímulos, no hay agentes, no hay creadores en la naturaleza.
Hay relaciones diversas que dan pie a formas de ajuste también diversas. Pero no hay un doble fondo en la naturaleza. Sobre todo lo digo por el reloj. El concepto de asociación temporal significa concepción relacional de causa. Creo que está claro. Igual que he seguido en el curso, disculpad nuevamente, después pensé, tenías que haber hecho otra conferencia, porque claro, como ya lo he hablado, entonces van... ¿Me faltan 5 minutos? No. Me voy a comer algo más de tiempo. Ah, mira, si aquí tengo el tiempo. Bien, total, pues iré muy rápido y disculpad a los que, quizá los que habéis hecho el curso. Llegué a otro tema que era muy importante, lo comenté. Es decir, leí a Keller, Psicología de la Configuración, los geltásticos, de los Gestalt. Había varios, el Keller. Pero Keller tenía este libro, Psicología de la Configuración, y decía que el modelo de campo tenía que tener 2 tipos de conceptos. Tiene que tener más, desde mi punto de vista, pero 2. Conceptos de cualidad, para decir qué es el tipo de fenómeno que se está dando, cuál es la función en juego, y conceptos de cantidad. Entonces, yo tenía el concepto de cualidad claro, que es condicionamiento o simplemente asociación temporal, y luego me faltaban los factores. Y bien, me dediqué a hacer esto de los factores muy rápidamente, porque esto sí que no... Os quiero enseñar otras cosas, hoy quiero hablar de otra cosa, de hecho. Bueno, además de lo que... Factores de campo, la duración del intervalo, la complejidad o el número de intervalos es un tema muy concreto, pero es interesante. Más allá de 2 intervalos es muy difícil anticiparse. Factores como práctica, distribución de la práctica. La más importante, ya le he comentado, oscilación. Si un intervalo se oscila, no hay forma de ajustar finamente la respuesta. La probabilidad de que presentado un estímulo aparezca otro. Esto pasaba en la práctica de las salidas de atletismo cuando entrenaban. Decían, listos, pum, y le daban la pistola, pero la pistola a gas no funcionaba. Y entonces, ¿qué pasa? Pues el sujeto empezaba a dudar y esto afectaba su salida posterior, la alteración de la probabilidad. Y luego factores de campo de tipo situacional, que estos son muy importantes, el gradiente de generalización y la inhibición. Comentaré algo sobre esto. Este es un trabajo de medida del tiempo de reacción a partir de un experimento sobre un condicionamiento temporal aversivo hecho con ratas que les presentaban un estímulo aversivo cada 12 segundos. Y entonces las ratas pegaban un salto variando dependiendo si era el momento que lo esperaban, era antes o era después. Y el señor Maurer, en el año 40, hizo un estudio que yo lo he utilizado desde siempre, que es el gradiente de generalización temporal, que la gente no conoce, pero el tema temporal es clave. Y es que cuando mides tiempo de reacción o anticipación, eso es tiempo de reacción, si es anticipación no saldría así. Pero sale un gradiente muy curioso y es que el estímulo que se presenta antes de lo esperado produce un tiempo de reacción mucho más lento que cuando se aparece después. Y eso para las salidas del latismo es muy bueno. Si tú dudas de cuándo va a salir el estímulo, es mejor que esperes que salga que no, digamos, o sea, que no vayas a contestar antes, porque si sale antes de lo que, diríamos, tú esperas, vas a tener muy peor tiempo de reacción. No voy a insistir o tampoco voy a aclarar más esta cosa, pero... Y para el tema de inhibición diseñamos un trabajo específico para esto. Cuando la gente ya tenían aprendida una anticipación, normalmente hacíamos unos cuantos para asegurar que eran muy finos, 40 ensayos, por ejemplo, les presentábamos en el último ensayo un estímulo distractivo. O sea, le presentaba un pequeño sonido y entonces este sonido les afectaba, les inhibía, les distraía, les hacía perder la concentración, perdían atención, para alguien que está interesado en la atención. Y podéis ver aquí que si es en la primera vez que se lo presentas, fijaos que el tiempo de reacción pasaba de lo que es normal, que es 200, a 300 y pico. Si era ya la segunda vez que se lo presentabas, le distraía, pero menos. Y es un tema muy interesante para hacer leyes en psicología, que es que conforme el estímulo distractivo es más habitual, menos distrae. Bien, entonces este fue un tipo de investigación de factor de campo. El tema de factores de campo, simplemente esto es explicación de la variación cuantitativa. Interacción de factores es un tema de futuro. Por eso me interesaba a mí la composición de Isaac Camacho. Y el tema de factores comunes a otros parámetros y finalidades psicológicas, que es que los factores son los mismos para la anticipación temporal, para la modal, para la temporomodal,
para el condicionamiento, para la constancia, para el entendimiento. Son los mismos factores de campos para toda la psicología. Esto es una pretensión, pero es una realidad. Lo que quiere decir es pretensión en la medida de que quizá, por supuesto que no todos los factores son importantes en todas partes por igual, que eso es otro tema. Pero que esto no solamente surgió de pensar en de leer experimentos, y te encontrabas que lo que se llamaba de una forma en un sitio, en otra, por ejemplo, nadie relacionaría duración, o sea, contigüidad con duración y demora. O si se hace, muy bien, pero es que son lo mismo. Contigüidad, duración y demora son tres conceptos a efectos de factor iguales, que es que varía la relación, a la distancia entre el elemento y otro. Y puede haber, por decirlo así, en fin, puede haber más consideraciones, no las voy a hacer porque la premura, ahora esto sí que ya me importa. Voy a dejarlo de determinantes deficientes, de verdad, porque este es un tema que lo he añadido pensando, igual no me da la conferencia para mucho, o sea que los que estén interesados no en los factores de campo cuantitativos, sino en los determinantes eficientes del campo, no diga que me vean, pero sí que no voy a poder, porque es que quiero hablar de otra cosa finalmente. Os quiero hablar del condicionamiento temporal en animales inferiores. No, explico primero. Una de las cosas que me interesó fue ver si había trabajos en condicionamiento temporal en animales, evidentemente los de Pavlov. Rasdan cita otros, en huevos de gallina se habían condicionado temporalmente antes de nacer los animales. Y empecé a leer en cronobiología y sobre todo lo que leí fue Psicología del tiempo de Paul Fraisse, lo aconsejo para el tema del tiempo. Y ahí explica algo que a mí me emocionó y que me sigue emocionando y por eso quiero hablar. Las convolutas roscofensis, que creo que ahora se dicen de otra manera, pero era el nombre que tenía en el manual de Fraisse, que son unos gusanos translúcidos que viven en simbiosis con algas. Extraordinarios. Estos. Sobre estos animales se hizo un estudio y en Paul Fraisse lo encontraréis. Se sumergen en la arena antes de que... O sea, si están ellos en el agua y va a bajar la marea, justo antes de que baje la marea se anticipan y se meten dentro de la arena. ¿Sí? Y luego, cuando tiene que subir la marea, ellos salen y anticipan también la subida. Luego, llevaron animales de estos a diríamos, a un acuario, y cuando era la hora en que normalmente subía o bajaba la marea, los animales pues entraban o salían, anticipándose al cambio. Como allí no había marea, lo hacían durante un tiempo y al cabo de un tiempo lo dejaban hacer. Luego, a los que nacieron en el acuario, miraron si se anticipaban a las mareas y no se anticipaban ninguno. Pero cuando les llevaron nuevamente al mar, esto en las costas de Bretaña es donde hay más y en otras cosas, pero sé que Paul Fraisse dice que eran gusanos de Bretaña. Entonces, lo aprenden, o sea, que se condicionan temporalmente, ya puedo poner la palabra. Este trabajo es extraordinario, porque nos está diciendo que unos animales que de hecho parecen plantas se condicionan temporalmente. Para la psicología esto tiene un valor, creo, clave. Bien, os había puesto aquí lo de la marea, esto sí que ya no lo comento, pero vamos más allá, que es yo donde quiero terminar. El condicionamiento temporal en plantas. Si resulta que el condicionamiento temporal es psicológico y yo demuestro que hay condicionamiento temporal en plantas, ¿qué pasa aquí? Pasa algo importante. ¿Sí? Entonces, me interesé por la mimosa púdica, esto es lo que os había hablado. De hecho, Ramón Vallés fue el que me introdujo en esto, porque él había leído cosas que después yo he recuperado, o sea, he leído también, que es que Darwin ya había dicho que las plantas... Y luego los cronobiologistas y otros ya dicen que para este tipo de tema incorporan psicólogos, aunque luego no los utilizan o no utilizan no sé qué de los psicólogos, pero dicen que tienen que estar. La cuestión es esta. El caso que me interesó fue el de la mimosa púdica, que se llama mimosa púdica o sensitiva. Quizá habrá otros nombres, porque en esto a veces... Disculpad. Es esta.
Aquí vive todo el año, allí tienes que pedirlo en agosto, vive en los últimos, agosto, septiembre, no vive mucho. Pues nada, con el Ramón Vallés quiero explicarlo, porque es una anécdota esta de divertimiento de la vida profesional, aunque siempre hay cosas que no son divertimiento, pero... Y fue, con Ramón Vallés intentamos condicionar mimosas. Y él hizo un condicionamiento temporomodal, y yo lo hice temporal, porque en aquel momento ya pensaba, el temporomodal no funcionará. Y no le funcionó. El mío tampoco. Pero no funcionó porque no fuera la idea más buena. De hecho, he leído en varios sitios que con mimosa púdica no consigues condicionarla temporalmente. ¿Qué sería? Que pongo un ruido y luego la toco. Pongo un ruido y luego la toco. Cuando la toco se contrae. Ya sabéis que plega las hojas y el tallo se contrae y se queda... Por eso dicen que es púdica. Entonces, es que a mí se me quemaron. Es decir, lo hice, uno de los estímulos que las hace cerrar tiene varios, la luz, la oscuridad, pero otro es el calor. Y yo hice una resistencia, me construí una caja y hice con una resistencia, la ponía dentro y entonces yo lo que hacía era aumentar cíclicamente el calor. Pero claro, la caja me la hice yo, de madera y tal, y entonces las rustía todas, o sea, se me dio. Y ahora que quería, con la jubilación, pensé, voy a investigar sobre la mimosa púdica. Y nada, ya las encargué y todo, pero me puse a ver qué hacían los que a esos temas les interesan, que son los biólogos, los cronobiólogos, que tienen mucho poder, y me encontré algunos artículos, y bien, me encontré un artículo en el que claramente se dice que bien, mi tesis es que las mimosas se condicionan temporalmente, que hay demostración de cosas de estas. De hecho, en fin, es el tema. En este artículo que tengo de Volkov y tal, que ahora citaré, ellos lo hacían con estimulación eléctrica del pulvinus, que es esta parte que junta en el tallo diríamos, del último con el tronco principal. Creo que se llama pulvinus. Y lo hacían con una tecnología que yo nunca podría hacer. Yo con mi caja no iba a hacer esto. Y entonces pensé, no, mira, ¿sabes qué? El problema no es de que yo lo demuestre, ya lo han demostrado ellos. El problema es que ellos dicen que lo cierra porque tiene un cronómetro interno. Y tienen narices decir, por no decir otra palabrota, que digan que esto tiene un cronómetro interno. ¿Cómo un científico puede decir que tiene un cronómetro que explica por qué hace esto la mimosa? Así está la ciencia. Bien, yo decía que la diferencia es decir, lo que tienes que hacer es demostrar, y por esto fue mi objetivo, que el condicionamiento temporal, o sea, que este cierre y apertura de la mimosa, como el de la Convoluta roscofensis, son condicionamiento temporal. Si lo demuestras, es psicológico. Este es el tema. Y simplemente leeros la parte que a mí, cuando leí esto, ya es que dices, bueno, aquí no voy a hacer el experimento porque el problema que tenemos es teórico y de concepción del mundo. Y el tema no está aquí, es el circadian clock, el reloj circadiano. Circadiano es circadía, alrededor del día, ya sabéis. Más que nada porque es que el reloj solamente opera curiosamente solamente alrededor del día. Porque claro, es luz-oscuridad, la luz abre, la oscuridad cierra. Fue descubierto por este señor de Mairán, ojo, en el 1729. Este lleva años, Entonces, en su primer intento de resolver experimentalmente el origen del ritmo en el movimiento de las hojas de la mimosa púdica. Artículo del 2011 de Volkov, etcétera, y otros, en la revista Bioelectrochemistry. Bien, ¿cuál es el tema aquí? El señor Deben, ¿qué hizo? Tenía las mimosas que se abrían y se cerraban y las puso en oscuridad. Y observó que durante unas horas las hojas se seguían abriendo y cerrando. Y él dijo que esto lo hacía porque tenía un reloj biológico. Y a ese señor dicen que descubrió el reloj biológico. Vaya, ¿cómo puedes decir que has descubierto una cosa que no es más que nada el nombre que le has dado a lo que pasa y no es lo que pasa? O sea,
Esto, estos días lo he podido comentar, y disculpad, quizá sobreactúo pero es que es realmente, desde un punto de vista científico, inadmisible. Entonces, también, más que nada, voy a terminar, Carlos. Os quería, y en eso que termino, no haré ni conclusiones. Si queréis, os doy el registro del PowerPoint por si a alguien le interesase. Pensé en este registro del ojo. Cuando hacía medida del tiempo de reacción y de la anticipación, aparte de hacerlo con apretar una respuesta, apretar un botón con una presión, hacía estudios de anticipación como el polígrafo me lo permitía, ponía electrodos arriba y abajo del ojo. El ojo se mueve, hace un campo magnético y esos electrodos captaban el movimiento o horizontal o vertical. Yo solamente captaba el vertical, que es lo que tenéis aquí. A esos sujetos yo les presentaba esta estructura, ¿veis? Esta estructura. Arriba, abajo, al medio, abajo. Es una estructura compuesta que tiene dos elementos. El ritmo siempre pasaba al mismo tiempo y el modo. En este caso es espacio. Es arriba, abajo. Y al principio, cuando lo veían, su ojo reaccionaba a eso. Pero después de unos 100, 200 ensayos, esto es lo que obtenía. Entonces, fijaos que lo que hace el ojo. Anticipa la subida, anticipa la bajada, anticipa el medio y anticipa nuevamente la bajada. Pero lo más bueno no es esto. Es que yo, sin saberlo, hice como el de Maine. ¿Qué es? Tardaba yo un poco a parar el papel, y tardaba muy poco porque gastarlo era problemático. Pero fijaos lo que pasaba. El sujeto seguía el ritmo y es temporal y es modal. Entonces, nuevamente, es que ahora tiene un reloj. Y la siguiente pregunta, con esto ya acabo, ¿es que además de un reloj tiene un GPS para orientarse respecto de esto? Muchas gracias. Aló, hola, muchísimas gracias, profesor Roca. Pasamos ahora a una pequeña ronda de preguntas. Gracias. Buenos días, doctor. Rosalinda. Muy interesante su plática, especialmente porque llama a un problema que van a tener casi cualquier estudiante en esta sala, que es que van a tener que salir a pedir trabajo. Y en ese trabajo les van a pedir que investiguen cosas de las cuales no necesariamente hicieron su tesis o siquiera vieron en su estudio de investigación. En ese sentido, ¿cuáles serían sus recomendaciones para poder ajustarnos a los campos profesionales, pero sin perder la rigurosidad del modelo? Rosalinda, mira. Este es un tema que además yo estando de profesor en una facultad aplicada como es de entrenamiento y de educación física, como podéis imaginar, yo creo que la carrera de psicología debe de reorientarse. Si no, vamos a llevar a los alumnos a frustración y a no desarrollo de la psicología. Y eso no se podrá hacer de golpe porque la gente dice, oye tú, que yo tengo que trabajar y tal. Pero yo pienso que en esta propuesta que antes he hecho referencia, porque la profesora lo comentó, que además es lo que presenté en Hermosillo hace casi un año, yo creo que se tiene que crear el área de conocimiento de ciencias psicológicas y educativas para organizar precisamente nuestra área. Y a partir de ahí proponer a los alumnos que llegan a nuestras facultades qué es la psicología, qué es la educación, cómo se relacionan y en qué sitio quieren trabajar. Porque si lo que quieren trabajar es en el ámbito de la docencia y la investigación, que es lo que he hecho yo, es una cosa. Si quieren trabajar en aplicación, es otra. Y para mí deberían recibir ya el título de educador. Porque educación no es solamente la educación escolar. La educación es entrenamiento para el deporte, por ejemplo. Es el coaching, es la reeducación, es la terapia. Habría que organizar una buena facultad de educación en la cual los contenidos psicológicos fueran imprescindibles. Hay trabajo para todos.
creo que hay que reorganizar esto. Lo que no está bien es decir que la psicología sirve tanto para investigar como para aplicar y que además tú puedes ser bueno en todo. No, esto no va así. Y si a psicólogos que han hecho psicólogo del deporte me he cansado y no les gusta que se lo diga, porque claro, les toco su pan. Pero desde un punto de vista, y por otra parte lo mío es muy cómodo, porque claro, yo era profesor, entré como profesor y no he tenido problemas, he tenido el sueldo cada día, ¿no? Por decirlo así. Pero claro, hacer cursos de psicología del deporte para que los psicólogos se vayan a los equipos. ¿Qué es que no saben que en los equipos hay un entrenador? ¿Qué es que se piensan que los entrenadores son tontos? Entonces, yo creo que la psicología en el deporte, mi propuesta siempre ha sido, ojo, que nosotros para los entrenadores tenemos que ser formadores, es decir, les tenemos que enseñar los contenidos básicos de la psicología que son aplicables a su universo, que este es nuestro trabajo. Diseñar investigaciones que les sean sugerentes para su entrenamiento. Y aquí hay mucho que hacer, pero por favor, no hagan ustedes psicólogos del deporte que se piensen que van a sustituir al entrenador, que les van a llevar a la frustración. Además, los colegios profesionales, ya no digamos al mundo de los médicos. Es una pena que todos los psicólogos se vayan pegando contra la pared del colegio de los médicos. Hay que reorganizar esto. Ahora, yo digo, por eso aprecié mucho que la secretaria académica de la facultad hiciera referencia a esta propuesta. Porque si lo ven las personas, hay que crear un área de conocimiento de ciencias psicológicas y educativas. Así tendríamos que empezar. Y vaya, en todo caso te agradezco porque me has permitido hablar de otra cosa. Donde la psicología es más importante porque habla de la anticipación y no de la reacción. Bueno. Buenos días, doctor. A mí me pareció muy interesante la totalidad de su presentación. El final sí fue espectacular y me gustó bastante. Pero quería retomar este punto de las respuestas de reacción que preceden a la ocurrencia del estímulo disparador. Usted hablaba de la constancia, de la importancia de la constancia para la anticipación, la constancia temporal. Por supuesto. Y seguramente en el deporte y en muchos ámbitos de aplicación de desempeño humano, el no tener respuestas precoces es importante. Esas famosas salidas que se anticipan al silbatazo, ¿no? Y usted nos dijo que tomaba intervalos regulares que de 2 a 5... De 1,3 más menos 2 décimas. Es lo que lo vimos en el estudio este de Sergio. Me preguntaba si... mi pregunta no es sobre datos puntuales y particulares, pero si tuvieron oportunidad de explorar los límites en los que la constancia temporal favorece la anticipación y si hay alguna... Si la señal constante que predice al estímulo ante el cual reaccionas está demasiado separado en tiempo, están demasiado separados, si eso obstaculiza la reacción. Bueno, o sea, si puedes promover, fíjese, si puedes con la constancia temporal, con valores extremos de constancia temporal, promover no la reacción, sino la precocidad de la respuesta. A ver, sí he entendido. En todo caso, tu intervención me ha sugerido una cosa. Sí que hay ya estudios hechos de que conforme tú alargas el intervalo entre el estímulo de alerta y el estímulo excitador, el tiempo de reacción es peor. Hasta un punto, ¿eh? A partir de 12, que es la gráfica que he puesto, ya no varía mucho, ¿no? En el atletismo, que trabajan a 1,3 segundos, es otra cosa, ¿no? Entonces, allí el problema está en la oscilación que tiene el juez. Como a los jueces no les interesa que se les escapen porque su prestigio se daña. Normalmente lo que hacen es tirar muy rápido y entonces hay un acuerdo no explícito para que todo el mundo salga en la mejor forma posible. Ahora bien, cuando el intervalo es muy largo, la gente cuando tienen que reaccionar, yo lo había hecho en el laboratorio, ¿qué hacían la gente adulta, que no los niños? Contaban, y contaban con ritmo. Y así conseguían que lo que era largo se acortara, ¿verdad? Pero el límite está claro, cuanto más largo es la duración del intervalo, peor es el ajuste. ¿Cuál es el límite? Te diría, si saben contar, no hay. Y si se cansan, bueno, pues sería más bien fatiga, ya. Sería un determinante biológico del aprendizaje. Está agotado, lleva 3 días contando hasta que salga el estímulo. En todo caso, es un ejemplo de factor de campo. El más importante para la psicología y la anticipación es la regularidad del intervalo.
La duración sí, pero... Y en todo caso, lo que yo te planteaba en tu tesis es la interacción de factores, interacción de duración con variabilidad. Ahí tienes un trabajo de compuestos, de variables. Josep, dos preguntas. Una, alguna vez leía, creo que fue en Formas Elementales, algo que tú decías sobre la transición entre conducta biológica y conducta psicológica, básicamente afirmando que la conducta psicológica dependía de la constancia, de la presencia de la constancia. En la medida en que dejara de haber constancia, la dinámica quedaba sometida a pura reacción. Me gustaría que ahondaras un poco sobre eso. Y la otra pregunta es si has concebido la posibilidad de sistemas de constancias o estructuras de constancias, no solo de una constancia temporal simple, sino de algo semejante a esto que nos mostraste. Esto es un intento de hacer estructuras constantes. Ok, y eso, por ejemplo, aplicado a condicionamiento y a entendimiento, ¿cómo podríamos encontrar un análogo? La primera pregunta, si tú haces un intervalo oscilante al máximo, vas al procedimiento de medida del tiempo de reacción donde es imprevisible el momento en que saldrá el estímulo. De ahí viene la frase, viene de ahí. Pero es que eso lo puedes aplicar a todo. Si hay una fruta que tiene un gusto impredecible, no anticipas con tu salivación ni químicamente, que eso es lo que pasaba en el condicionamiento clásico, que incluso la salivación en cantidad y en cualidad se ajustaba al alimento, porque varía. Normalmente la naturaleza no varía, pero los humanos variamos mucho. Pero es fácil entender la idea de que conforme aumenta la variabilidad en cualquier dimensión de relación, volverás a lo reactivo porque no hay forma de ajustarlo anticipatoriamente. Esta sería la idea, ¿no? La segunda, la estructura. Yo creo que esto es lo bueno de las dos preguntas, la que es. Normalmente lo que hacemos en el lenguaje y en la conducta social en general es crear comportamientos que sean predecibles, que el niño sepa que si hace esto pasará esto, si además escribe de esta forma, pues se le dirá que lo ha hecho bien y si lo hace de otra forma tal. Y de alguna forma los primeros aprendizajes compuestos en los humanos para lo que sería adaptación a lo social se hacen a partir de, diríamos, de constancias modales sobre todo, pero también temporomodales, en el sentido de que las cadenas de Skinner yo siempre las pongo como temporomodal, ¿verdad? Y porque eran regulares, nunca o casi nunca manipulaban la variabilidad temporal ni modal. Entonces, el problema está cuando esas cadenas admiten oscilación. Y me dirás, ¿esto cuándo pasa? Yo te lo digo, en el deporte. Por eso el deporte. En el juego, en la táctica. En la táctica no sale esto. Aunque son muy regulares los jugadores, insisto, como los jueces, pero hay oscilaciones. ¿Qué hacen en la práctica? La oscilación es indicio. Y eso aplico a las palabras, tienes la interpretación. La oscilación es indicio. Y hay gente con la cual no puedes ir esperando que te digan, y no os quiero algo siempre, sino que lo que hacen es tener oscilaciones y tú no tienes que escuchar lo que dice, sino qué valor actual tiene lo que dice y qué te está indicando en el discurso. Por eso una de las tareas fundamentales del educador para mí es enseñar a interpretar. Y en el deporte también es enseñar a posicionarse, que quiere decir, oye, cuando hagas la pared, no estés atento diríamos, a un valor rígido que va a estar allí, ¿no? Porque según tenga uno delante, correrá menos o menos. Tú tienes que ver qué velocidad tiene y qué ángulo para que luego tú le puedas pasar la pelota aquí. Pero no hay nunca una realidad absoluta. La hay bastante, pero es que como todo hay un juego ¿verdad? Y por esto, en el deporte, una de las aportaciones, también tenemos una tesis sobre esto, es la idea de enseñar a anticipar. Que de hecho, ojo, esta es otra experiencia, cuando el psicólogo habla con un entrenador, normalmente llega tarde. Ellos ya saben que esto, pero no lo saben decir. De hecho, nuestro trabajo es saber hablar de esto y entender lo que hacen y eventualmente proponer nuevos haceres. Y después, pero ellos ya saben lo que hacen.
Lo digo porque la psicología no está como base imprescindible. Las tecnologías tienen formas de hacer que avanzan nuestros razonamientos sobre lo que hay que hacer. Bueno, pues mucho gusto, doctor. Y disculpe el nerviosismo con el que le hablo. ¿Has visto yo cómo te temblé que tenía? Es una situación, pues digamos, muy significativa para mí. Y la pregunta va encaminada a si realmente podemos entrenar a anticipar o podemos entrenar a anticipar una determinada situación, digamos, hablando de los deportes abiertos y cerrados. Entendería que en un deporte cerrado, en lo único que se mejora son los tiempos de reacción, por ejemplo, en una carrera, que hacer al deportista más veloz en términos de que llegue antes que sus competidores a la meta, pero en una situación de un deporte abierto, tendríamos que ir entrenando cada una de las posibles respuestas para que pueda anticipar cada reacción. A lo que voy es, ¿se puede decir que entrenamos a anticipar o tendríamos que ir entrenando a anticipar cada una de las situaciones específicas de un deporte abierto? Debías estar pensando la pregunta cuando yo estaba contestando a Ricardo. Porque la idea es que efectivamente tú la salida de atletismo vas y entrenas, como el intervalo es regular, es cerrado, entonces no hay mucho, estudia el juez, de hecho los atletas lo que hacen es estudiar al juez y verás en las salidas de atletismo que no hacen nunca los tiempos que tenemos en el laboratorio. Normalmente si en el laboratorio tenemos 200, ellos están siempre en 110, 120, no más, porque es que anticipan dentro de lo que les deja. Pero fíjate que, en fin, en los deportes de equipo es donde se plantea el tema, y es por eso que decía. Es decir, como en los deportes de equipo, tú no sabes nunca que era al contrario, en el sentido que puede tomar distintas velocidades, también tu compañero, y las cosas que pasan continuamente, el ajuste tiene que ser momento a momento, que un poco es lo que dices tú, situación por situación. Pero ¿qué es lo que he sugerido a Ricardo con su pregunta? Es, lo que hay que hacer en el deporte, y es lo que hacen, es a enseñar a interpretar. Quizá tú piensas que el interpretar solamente se aplica a las palabras. No, no, se aplica también a las acciones. Y lo bueno de enseñar a interpretar es que hay que interpretar en el tiempo. Es decir, según la velocidad que trae, llegará a este punto en este momento. ¿Me explico? Y tú tienes que anticipar el momento en que llegará y dónde llegará para pasarle la pelota ahí. Por tanto, en el deporte de equipo abierto que dices tú, y quizá otros de equipo también, no de equipo también, la cuestión es siempre este aprendizaje más fino del ajuste continuo, momento a momento, de lo que está pasando, que para esto sirve el concepto de configuración y el de interpretación. Para el ajuste fino, al momento, es el campo más dinámico, es el campo tópico superior de lo psicológico. No puedes contestar con algo preestablecido porque preestablecido no hay nada en la interacción. Pero sí está la noción, la pared. Dicen, vamos a hacer la pared. Sí, pero la pared es una noción. Y ya saben que si yo te la paso a ti y la portería está allí, lo más normal es que el contrario, que venga a plantearte tú, antes de que te bloquee, tú ya me la hayas pasado a mí y hacemos la pared. Pero todo es dinámico, pasan muchas cosas. Entonces, el ajuste al cambio continuo es la clave para este tipo de fenómenos que tú me planteas. Muchas gracias. Buenos días, doctor. Una plática muy interesante e importante. Gracias. Yo le haría o quisiera hacer dos preguntas. La primera creo que es relativamente simple. Es si su propuesta de cambiar los elementos básicos del fenómeno psicológico de estímulo-respuesta, estímulo-estímulo, tal como lo entendí, obedece realmente a lo que entendí. Es decir, que la respuesta tiene una dimensión de estímulo, digamos, propioceptiva, Ajá. que es la que juega Sí, el papel, señor. que es la que juega el papel relevante. Y la otra, a mí me pareció que usted hizo uso del término anticipación de dos maneras. Creo que eso entendí. Sí. Adicionalmente, en la obra de Cantor, desafortunadamente no he encontrado lo que busco,
en relación con el término ajuste. Entonces quisiera preguntarle también qué es lo que usted entiende o define, o cómo usa el término ajuste. Por ejemplo, esto del ajuste podría relacionarlo con Cantor en términos del sistema reactivo, en donde hablaba, en algún momento dice que los sistemas reactivos se organizan de manera voluntaria. Sin embargo, bueno, yo creo que el inicio de los movimientos musculares, de los registros que nos enseñó, pues lo más probable es que sean totalmente involuntarios. Los perros seguramente no salivan de manera La respuesta es voluntaria. voluntaria. El tiempo de reacción siempre se mide con una respuesta que el sujeto debe de querer hacer. ¿Me explico? O sea, apretar el botón, usted apriete. Bueno, Sí, claro, apretar el botón es voluntario, pero Sí. el inicio de los movimientos musculares, todo esto ya va. o sea, la está anticipación, encadenado, sí. ¿no? Esa me imagino que no es voluntaria. Entonces, en ese contexto es la segunda pregunta, ¿no? Sí. ¿Cuál sería el uso del término ajuste? Ajuste, sí. De hecho, una de las cosas interesantes en este trabajo y en esta experiencia laboral mía ha sido, hay anticipación en el tiempo y anticipación en el modo que incluye anticipación espacial. Esto cubre un universo de ajuste muy grande, ¿eh? Porque tú anticipas el olor, anticipas la forma, anticipas la posición. El portero que hace vista anticipa el espacio que cubre y sabe que cuando dicen el portero ha hecho vista, lo decís así en español, fa vista en catalán decimos. Hace vistas que anticipa que no entra, ¿verdad? Pero luego he utilizado en el curso, y quizá hoy creo que no, el ajuste que le llamamos anticipación coincidente, que es la que tiene que ver con la interpretación y el posicionamiento, que es el ajuste al cambio continuo. Que este ajuste es el más fino, el más interesante, el que nos lleva tanto en el deporte o en la adaptación física, como en la adaptación intelectual o táctica, al nivel máximo. El sujeto tiene que interpretar cuándo da la respuesta en función de valores cambiantes, momento a momento, que es lo que contestaba aquí el compañero. Por tanto, tengo dos formas de ampliar el concepto de ajuste. Paramétricamente y a dos niveles. Anticipación simple y anticipación coincidente. Que además esto, lo digo porque es un tema que a mí, que me habían enseñado percepción del tiempo, te decía una frase. Básicamente, percepción del tiempo es dos cosas. Percepción de la duración, percepción de la velocidad. Entonces, el ajuste puede ser a la duración o a la velocidad, pero puede ser a cualquier aspecto físico o a cualquier dirección. Y puede ser una dirección, por decir, convencional. ¿En qué sentido esta persona usa la palabra? Pues el sentido final de la palabra te lo está diciendo indicios de la entonación, de los gestos, del contexto en el que te dice que esta palabra está, y tú lo que tienes que hacer es interpretar todo este conjunto de cosas, no la palabra. La palabra sin los indicios no dice nada, o dice lo que dice el diccionario. Pero para hablar con alguien no tienes que ir al diccionario, sino saberlo y luego atender a todos los indicios. Otra cosa es coincidente pero a nivel cognoscitivo. Otra cosa es, ¿hay individuos erráticos en el hablar? Me temo que sí. Es decir, gente que no hay orden ni concierto. Si no hay orden ni concierto en el hablar, no puedes entender. Puede haber un orden cambiante, pero no un orden errático, que es la palabra que utilizamos para variabilidad en la configuración y la interpretación. El orden puede ser lo que tú quieras, pero lo que no puede ser es errático, porque entonces no hay manera de entenderse. Esta es la conclusión un poco a la que llegaría a partir de tu pregunta. Y vuelvo al deporte. Lo expliqué en el curso. Si una pelota bota distinta en cada bote, no pueden jugar. Si tú una palabra la utilizas distinto cada vez, no pueden jugar contigo. Por eso hay que definir. Pero hay que definir de forma dinámica. Es decir, ojo que esta palabra cuando la utilizo sí, estoy indicando tal, cuando la utilizo sí, asad, y tú tienes que ver que esto funciona así.
y además esto es la condición y acabo, para que nos podamos entender distintas teorías psicológicas. Porque ellos hablan, y digo ellos, no incluiría a los psicoanalistas, o sí, es una broma, pero la gente habla y como lo hablan en un contexto, piensas que no te vas a entender, pero si tú entiendes el contexto, y no es para darles chances, sino simplemente para que nos podamos poner de acuerdo en algún día, que esto es nuestro trabajo, en cómo enseñamos psicología de una forma más previsible y más ordenada, aunque sea en la variación que actualmente, porque lo de la psicología nadie sabe lo que es, porque los psicólogos no la enseñamos de una única manera. No quiero extenderme más, porque tu pregunta evidentemente da para más. Sobre la primera, entendí bien, el estímulo que sustituye a la respuesta del paradigma básico es debido a la estimulación propositiva. Sí. En el modelo de campo taxonomía que he utilizado aquí, una respuesta es una sensación propioceptiva, táctil o propioceptiva, las dos cosas. El concepto de estímulo y respuesta desaparece del campo psicológico. Y no construyes nada con este concepto ya. Y tienes que ser radical. Y no eres enemigo de nadie. Yo lo digo aquí. Simplemente es que has construido las cosas con otro diríamos, concepto. ¿Todavía hay tiempo? Okay. ¿Qué tal, doctor? Mucho gusto. Muy amena plática. Gracias. Se agradece siempre. Dos preguntas, doctor. La primera tiene que ver con que usted menciona principalmente la constancia temporal como factor importante en la determinación de las funciones del comportamiento. ¿Es para usted también importante el espacio, y me refiero a la constancia espacial, a la posibilidad de que los eventos ocurran en un mismo punto? ¿Será importante también para la organización del comportamiento o no entraría en su propuesta, dado que no busca hablar de términos extensionales como podría ser el espacio? Y la segunda tiene que ver con... Oh, perdona, me gusta contestar. Ok. Sí. No es que esté perdiendo memoria, o no tanto. Sí, es que me gusta más así. No diría que igual de importante, por la razón que te daré, pero desde un punto de vista perceptivo es tan importante el tiempo como el espacio. Lo que pasa es que yo he puesto la conferencia hoy sobre el condicionamiento temporal por una cosa. El tiempo te permite llegar a la planta y el espacio... ¿Me explico? Es decir, de lo psicológico, lo que fue primero fue el condicionamiento temporal. Esta es un poco la idea que hoy he dejado ahí como algo que hay que discutirlo teóricamente, pero que creo que es interesante de tal, ¿no? Por eso tiene el condicionamiento temporal el ser, es decir, dicho de otras formas, hace un tiempo conozco a una serie de personas que trabajan en el origen de la vida, aparte de los físicos que sabéis que también están en el origen del universo, ¿no? Y de lo físico. Me parece que la psicología debe abordar el tema del origen de lo psíquico. ¿Cuándo empieza algo que es psicológico y que es distinto a lo anterior? Igual que el biólogo dice, ¿cuándo empieza algo que le llamo vida y es distinto a materia? Ahí tenemos un proyecto fantástico, para el saber, y tiene aplicaciones. Pero tu pregunta me ha parecido que era más pragmática, yo la he aprovechado, pero esto también he querido contestar. En el deporte es tan importante, precisamente el tiempo como el espacio, precisamente una de las cosas que me gustó del deporte es que siempre oía decir a los profesores y tal que en el deporte es tan importante lo que haces como cuando lo haces. En el mundo de la cognición, que es el que estamos más interesados los psicólogos, lo más importante es qué haces, pero no el cuándo. Y en el qué haces está el espacio. Para mí el concepto de modo incluye todas las categorías físicas con que puedas hablar de las cosas, incluida el lugar y la posición. Por ejemplo, yo distinguiría entre constancia espacial y constancia posicional.
La posicional es básicamente la que refiere a tu cuerpo, tus extremidades. Y la espacial es, por ejemplo, cuando tú anticipas la distancia a la que está esto, porque hace rato que lo toques y llega un momento que ajustas justo en el momento que quieres, en el punto. Se establecen constancias continuamente, espaciales. Y el concepto de constancia espacial. Y pasa lo mismo que el factor que antes planteaba. ¿Qué factor es importante para una constancia espacial? La distancia, y es contiguidad. Fijaos que la palabra contiguidad te incluye tanto duración como distancia. ¿Verdad? Y sí, a la primera claramente, creo que te he contestado, si quieres. Y la segunda tiene que ver con, desde su opinión, ¿qué cuestiones deben ser la fuente de la construcción científica? Si deben de ser cierto tipo de fenómenos abstraídos a partir de un objeto de estudio o deben de ser cierto tipo de problemas que se dan en cierto campo, como por ejemplo en el deporte, que me parece que en ciertos casos muchos los ha retomado de ahí. Interesante. Bueno, yo fui al deporte por una circunstancia personal y fui al deporte con todo el bagaje de la formación mía en modificación de conducta, análisis experimental de la conducta en Pavlov y tal, ¿no? Hay un autor que tu pregunta me ha sugerido, me ha venido el nombre de golpe al escuchar algunas palabras tuyas, que es Ramón Turró, que no se conoce mucho. Hemos hecho desde el Liceo una promoción de este autor en un libro que se llama Textos psicológicos de Ramón Turró. Él estaba muy interesado en la percepción cuando nadie yo hablaba. Y él dice una cosa que a mí creo que es la base del proceder, que es: la ciencia trabaja con verdades que se imponen a todos. Eso me dirás, es muy genérico, sí. Pero quiero decir, ¿en qué se basa la ciencia? En esto coincidiría con Cantor. En que tú tienes que mostrar cosas que nadie puede decir que esto no es. Nuestro trabajo es experimentar, dicho en otras palabras, hacer observaciones sistemáticas y experimentar. Ahora bien, la segunda parte de mi respuesta, para imponer a todos que esto pasa. La segunda cuestión es, ¿qué es lo que hay? ¿Sobre qué hay que hacer experimentos, verdad? Yo creo que hay que hacer experimentos sobre la conducta, ¿verdad?, de las personas. Esta es la idea primera que tenemos todos, ¿no? Pero precisamente cuando yo digo que hay que hacer experimentos sobre la conducta, todo el mundo, y esta fue mi experiencia en el INEF, todo el mundo hace experimentos sobre la conducta. Lo hacen los biomecánicos, lo hacen los fisiólogos, lo hacen los psicólogos y lo hacen los sociólogos. Todo el mundo estudia la conducta. Si no dices algo más, te quedarás corto. Claramente esta es una de mis tesis. ¿Qué hay que hacer entonces? Definir tu objeto formal. ¿Qué es decir? De esa conducta yo que estudio. Y los experimentos hacerlos sobre este objeto formal, no sobre la conducta. Otra cosa que tú has introducido aquí es: ¿tengo que tener un modelo para hacer ya un experimento? Mi respuesta es no. Lo que tienes que tener es el comportamiento que quieres analizar. Y luego ver qué modelo te exige, porque el modelo no sale si no es de lo que se te hace evidente. A mí se me hizo evidente que es lo mismo, ¿verdad?, el llevar un ritmo que el seguir un ritmo, porque funcionalmente es lo mismo. No es importante la respuesta, sino el que haya una orientación respecto de dos elementos sensoriales, que puede ser uno exteroceptivo y el otro interoceptivo. Por tanto, la teoría tiene que construirse en base a las evidencias que tú vas dando. Yo en esto soy, ayer dije la palabra primitivo, yo soy fundamentalista. Es decir, a mí me enseñaron que la ciencia se construye así, entre ellos Ramón Turró. Entonces, yo los modelos los tengo, pero para que estén sometidos a la evidencia, no para que me orienten mi trabajo.
Entonces, oye, pero tú tienes una... A mí lo que me pasó es que yo quería modificar el tiempo de reacción. Y resulta ser que con la contingencia no. Yo dejé el modelo para eso. Y lo he trasladado a otros sitios. Ojo, ¿eh? Sé que el tema es más complejo. Es un diálogo. Tú no pasas diciendo, me dejo imponer la verdad. No. Dejo que penetre la verdad, ¿eh? Como la gente que capta la energía que me provee. No, tú hablas con los datos. Pero te quería decir, es más importante hablar con los datos que con los libros. Pero con los libros también hay que hablar. O sea, hay que leer, hay que ver, hay que contrastar, hay que ver qué cosas se ajustan mejor a lo que pasa. Este sería un poco... Bueno, agradecemos mucho por sus preguntas. Ahora que queremos, en nombre de el Centro de Estudios e Investigaciones en Conocimiento y Aprendizaje Humano y el Instituto de Psicología y Educación, hacer el siguiente reconocimiento al profesor Josep Roca y Balasc. ¿Tengo que ponerme de pie? Si quieres, si no, no. Muchas gracias, Josep.